מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח, אני מאמין. Bueno, de regreso con ustedes en el aborde, por supuesto, de la temática contenida en el Evangelio de Yohanan, San Juan, en el Besorot de Yohanan, el capítulo 11. Ya tuvimos un detalle importante. ¿Qué significa el nombre de Eleazar Lázaro? Significa ayuda de Yahweh. ¿A qué nos lleva esto proféticamente en la vida de Yeshua? Indiscutiblemente que proféticamente entendemos que Yeshua es enviado a la ayuda de Israel y a la casa de Yahudá. Y de inmediato acudimos a la escritura para ver tal demostración. Invito a los hermanos allí en sus casas, a los amigos, a abrir la Biblia ahí en el libro del profeta, usted le conoce como Isaías, Yeshayab, Isaías, ahí en el capítulo 41, del 8 al 10. Escuchen lo que dice. Rápido lo leo, pero usted lo apunta ahí en su hoja de nota y luego lo revisa, lo chequea. Dice, pero tú, Israel, mi siervo. Habla de Israel y luego dice Jacob. Aquí, proféticamente, cuando habla de Jacob, está hablando de la casa de Judá. A quien he escogido, dice, será de Abraham mi amigo. Y yo los he tomado de los confines de la tierra. Te convoqué desde sus partes más lejanas y te dije, tú eres mi siervo, yo te he escogido. No te he rechazado. No tengas temor, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim. Vean cómo termina el versículo 10, clave. Yo te doy fuerzas, yo deparo tu ayuda. Aquí está diciendo que Yahweh iba a enviar ayuda a Israel. Y por eso entendemos que cuando Yeshua acude a Lázaro, a Eleazar, en la condición en que cayó, proféticamente nos está enlazando con el cumplimiento profético de lo dicho por Yeshua, Isaías capítulo 41, 8 al 10. Ahí tenemos pues la primera prueba escritural que Yahweh envía ayuda a Israel y a la casa de Jacob, a la casa de Judá, a la casa de Efraín. También lo tenemos precisado en el mismo profeta Isaías, capítulo 41, versículo 14. Invito a los hermanos, por favor, usted tome la escritura, vea lo que dice el versículo 14 del capítulo 41 de Yeshayab o Isaías 41. No tengas temor, Jacob, la casa de Judá, tú, gusano, ustedes, hombres de Israel. Esa palabra gusano no es una palabra despectiva, sino en el contexto hebreo, en el hebraísmo, es más bien un término para darle un sentido de cariño a la casa de Jacob, a la casa de Judá. Hombres de Israel, la otra casa, pocos en número, dice, yo te ayudaré. Vean, clave, versículo 14 del capítulo 41 de Isaías. Yo te ayudaré, dice Yahweh, y tu redentor, el Hakadosh de Israel. Ahí está la prueba profética de que Yahweh iba a enviar ayuda a la casa de Israel. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Lo importante que tenemos la prueba escritural de que iba a enviar ayuda. ¿Y quién es la ayuda para Israel? El Redentor Yeshua de Nazaret. También tenemos otro soporte escritural, otro soporte profético en el libro de mismo profeta Yeshayab, Isaías 41, versículos 1 y 2. Ahora escucha Jacob, mi siervo. Ahora le dice mi siervo. E Israel, a quien he escogido. Versículo 2 dice, así dice Yahweh, el que los hizo, el que los formó en el vientre, los ayudará. Aquí está la clave profética. No tengan temor, Jacob, mi siervo. Aquí tenemos la demostración escritural que Yahweh ha profetizado que le enviaría ayuda a Israel. Por eso Yeshua permite que caiga enfermo Eleazar, porque Eleazar significa Yahweh envía ayuda o Yahweh ayuda, por supuesto, a Israel. Muy bien, veamos lo que le aconteció a Eleazar, a Lázaro, como usted le conoce. Y está allí mismo, en el versículo 1, dice que había caído enfermo. Vean los detalles. Vean los detalles. Vean inclusive en el versículo 3 lo que las hermanas le mandan a decir a Yeshua. Así que las hermanas mandaron un mensaje a Yeshua y le dicen, Adón, el hombre que amas está enfermo. Vamos a este detalle. Y ahí tenemos en pantalla, vean, Eleazar está enfermo, cayó enfermo.
Recuerden que Eleazar son las dos casas. Eleazar es Yahweh en ayuda a las dos casas. Representa proféticamente a todo Israel que está enfermo, que se ha enfermado. Y esto es importante que todos los hermanos en Yeshua entiendan proféticamente lo que está aquí. ¿Quiénes son los enfermos? ¿A qué se refiere Yeshua cuando habla o se refiere a la enfermedad de este hombre Eleazar? Por supuesto, los expatriados de Israel son los grandes enfermos. Y una parte que se haya quedado allá en Israel hoy. Los expatriados, los que están a lo largo del mundo, nosotros, las 10 tribus, estamos enfermos. Vamos a demostrarlo escrituralmente, proféticamente hablando. Para ello acudiremos al profeta Yeshekel. Usted le conoce como Ezequiel, capítulo 34. Y qué capítulo tan extraordinario, como todos los de la Escritura, los cuales yo insto a los hermanos en Yeshua en sus casas a leerlo todo, porque aquí hay una exhortación profética de Yahweh hacia los pastores, hacia los que guían los rebaños de la casa de Israel, y unas amonestaciones severas, porque se descuidó el enseñar el pasto fresco, porque se descuidó en enseñar la palabra revelada, porque se descuidó en velar por el engorde y el alimente del espíritu del pueblo de las ovejas. Y se desvió el tema, se desvió el mensaje, se desvió el propósito. Y el propósito es que Israel sea uno y viva de la Torá y viva de los mandamientos, creyendo en Yeshua como su Redentor, su Mashiach. Y acudo entonces al profeta Ezequiel, capítulo 34. Solo voy a leer algunos pasajes, pero ahí en su caso usted lo lee con detalle. La palabra de Yahweh vino a mí. Vean, Yahweh le habla al profeta. Ven Adán, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Salto al versículo 4. Y ahí está, usted lo tiene en pantalla. Dice, ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma. ¿Quién está enferma? Israel. Israel es la enferma. Ni vendan a las quebrantadas, ni traen de regreso a las descarriadas, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes la tiranizan con fuerzas aplastantes. Leo el versículo 11. Porque aquí está lo que Yahweh en el Elohim dice: yo estoy tomando la rienda, yo buscaré a mis ovejas. Oye, es importante. Y dice, y yo mismo me ocuparé de ella. Este habla del tiempo profético de ahora, de la restauración, donde es la palabra de Yahweh o Yahweh a través de su palabra quien está organizando, restaurando a Israel para ser él realmente su legítimo roet, su legítimo pastor, por decirlo de alguna manera. De manera que aquí está la exhortación. ¿Quién es el enfermo? ¿Quiénes son los enfermos? Los expatriados, los de la casa de Israel, todos los que fueron tomados por el ejército asirio en el año 721 antes de Yeshua y que no regresaron a la casa de Israel, sino que poblaron el mundo. También lo ratifica el mismo profeta Ezequiel 34:16. Vean lo que dice: yo buscaré a la perdida, traeré de regreso a las descarriadas, vendaré a la quebrantada y fortaleceré a la enferma. Ahí está, usted ve en rojo que él va a fortalecer al enfermo. ¿Quién es el enfermo? Eleazar representa la casa de Israel. Pero a la gorda y fuerte yo destruiré. La que cree que está gorda porque ya no comió de Yahweh, yo los alimentaré con juicio. De manera que aquí tenemos demostrado proféticamente que los enfermos son los de la casa de Israel, los dispersos por el mundo. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está enfermo Israel en el mundo? ¿Por qué los hijos de Efraín a lo largo del mundo están enfermos? Buena pregunta, y ahí la tenemos en pantalla. Vean, qué buena lámina. Vean, ¿por qué las enfermedades en Israel, en las 10 tribus, en los hijos de Efraín? La palabra nos tiene la respuesta. Invito a que leamos a los hermanos en Yeshua. Ahí está la respuesta. La tenemos todas en la Escritura. Shemot, Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Ahí está la lámina. Léalo con precisión. Dice, capítulo 15, versículo 26 de Shemot, Éxodo. Él dijo, si tú escucharas, intensamente a la voz de Yahweh en tu Elohim, haces lo que él considera correcto, presta atención a sus mandamientos, a sus misbot y observas a sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que traje sobre los de Misharayim, los de Egipto,
porque yo soy Yahweh, tu sanador. Aquí está la causa medular, emblemática, sustancial, inequívoca de por qué Israel está enfermo. Porque le han dado la espalda a los mandamientos de Yahweh, porque le han dado la espalda a los misbó, a la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Escritura, donde están contenidos los 613 mandamientos dados por el Padre. Nos hemos ido a filosofía. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Por eso Israel está enfermo. Yo no vivo bajo las obras de la ley, dicen. Yo vivo bajo la gracia. Yo quiero que sepas que la palabra gracia, a propósito, porque tenemos que ir a los cortes comerciales, solo significa don inmerecido. Y al regreso, te aclaro que la gracia no te exime bajo ninguna circunstancia escritural de no vivir bajo los mandamientos de Yahweh. Al regreso, continuamos con el tema de Eleazar, representa a la casa de Israel, los enfermos. מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני